tocar otro tema. ¿Sí? No vamos a seguir con 1 Corintios hoy. ¿Sí? Ustedes saben que el Señor ha designado a pastores para sus iglesias, ¿no? Locales, que van a guardar y cuidar el rebaño, y que hay un montón de situaciones donde el pastor trata situaciones y demás, y de pronto el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Y bueno, Dios va a usar al pastor también para guiarle con la palabra en cómo debe actuar en un montón de situaciones. Por momentos son amonestaciones, por momentos son exhortaciones, por momentos son enseñanzas, por momentos correcciones. Bueno, todo lo que hace a todo el consejo de Dios. Y en esta oportunidad, ¿sí? Creo que lo mejor, ¿sí? Porque no estuve tranquilo hasta el día de ayer para enseñar 1 Corintios. Y bueno, el Señor me dio la claridad de lo que quería para su iglesia hoy. Y no es exhortación, es enseñanza. El tema de hoy es una herramienta que va a ser útil para cualquier aspecto de tu vida familiar, ministerial, laboral. Y en el día de hoy, con situaciones que por ahí estamos pasando como iglesia, nos va a venir bien para tener herramientas, para saber cómo conducirnos en situaciones que nos tocan vivir. ¿Sí? La idea de ver a Satanás trabajando en la iglesia a veces es decir, te doy herramientas con la palabra, te equipo para que vos puedas dar batallas estando solo con el Señor y luchando en contra del enemigo. Entonces, así como el papá o la mamá saben que su hijo está enfermo y saben qué tienen que hacer y qué tienen que darle, hoy me toca como pastor de esta congregación darle a ustedes lo que yo sé que necesitan. Y el tema que vamos a ahondar hoy no va a ser largo, eso espero, pero no deja de ser profundo. Y el tema es el perdón. El tema que hoy vamos a ver es el perdón. Y no es por una persona que yo voy a enseñar esto, sino por toda la congregación. ¿Sí? Y van a tener herramientas para poder trabajar y dar batalla al enemigo. Así que puestos de pie, oramos juntos al Señor y empezamos con el estudio de hoy. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque no nos desamparaste, no nos dejaste solo. Gracias porque nos has dado de tu Santo Espíritu y es lo suficiente en nosotros para equiparnos para poder obedecer tu palabra. Nosotros solos no podemos. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos de que Él pueda tomar tu verdad, tu enseñanza y capacitarnos para poder poner por obra aquellas cosas que nos tocan vivir, Señor, y poder obedecerte y vivir en santidad y en obediencia a tu nombre. Te doy gracias porque tenemos tu palabra y tenemos la posibilidad de tener acceso a ella cada día en nuestras vidas, Señor, y como congregación, como iglesia, sabemos que ella es la que nos va a alumbrar. Ella es aquella que nos va a guiar en el camino que debemos andar, detrás de esas obras que has preparado de antemano para que nosotros anduviésemos por ellas. Gracias por tu amada iglesia en este lugar, gracias por el pago tan alto que dio el Hijo de Dios, Jesucristo, y que la compró con su propia sangre. Te alabamos, te honramos y glorificamos en esta mañana. Que tu Santo Espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, lo primero que vamos a ver en cuanto al tema del perdón, ¿sí? El primer punto, no soy bueno haciendo puntos, subpunto y todo eso, así que yo voy a poner algo y ustedes sean creativos, tengan lo que yo no tengo, por favor. ¿Sí? El primero es, el perdón entendido determina
la entrega de todo tu ser. ¿Sí? Demasiado largo. Y ese no es nada, hay otros más largos todavía. El perdón entendido determina la entrega de todo su ser. La ventaja que hoy grabamos, ¿sí? Lo pueden seguir después anotando. Y yo quiero que veamos Lucas capítulo 7. Acompáñenme por favor ahí. Vamos a ver algunos pasajes porque es un tema el que vamos a enseñar, así que vamos a ir por varios pasajes. Voy a tratar de que no sean mucho, cosa de no detenernos tanto tiempo. Lucas capítulo 7, versículo 36, ¿sí? En adelante, dice así la palabra del Señor, ¿sí? Yo se las voy a leer y ustedes me acompañan. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Y versículo 43, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Hasta ahí nomás la lectura. Y lo primero que quiero transmitir con esta historia es entender un poco el escenario que vemos acá. Vemos a alguien que invita a Jesús. Y para entender esto debemos considerar algo que era en la antigüedad, ¿sí? En el tiempo de los judíos, ¿sí? Con respecto a las casas, ¿sí? Era mucho que ver con intimidad, con si yo te invito, ¿sí? Es porque de alguna manera me identifico, me agradás y sos bienvenido conmigo. Y sos un tipo de persona que yo estoy de acuerdo que vos podés entrar a mi casa. Califico que sí, podés entrar. Entonces, no cualquiera entraba a la casa de un judío y lo que debemos considerar la cena era, o el almuerzo, o compartir una comida, era algo de intimidad, de conectarse, ¿sí? Entonces, en la casa de los judíos, por lo general no había, ¿sí? Como de costumbre, invitar a aquellos que eran lo más bajo de la ciudad, de la sociedad y los más pecadores. Entonces, ni los publicanos, ni las prostitutas, ni ningún tipo de personas que estaban, ¿sí? No necesariamente en una clase social, sino en un estilo de vida que llevaba, no lo querían, lo alejaban, jamás lo invitarían. Fue esta una de las tantas acusaciones que le han hecho al Señor, que Él comía y bebía con, ¿qué? Con publicanos y con pecadores. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Si Él es quien dice ser, ¿cómo va a compartir alimentos y sentado en la misma mesa? Entonces, muchas veces le han cuestionado todo esto. Entonces, el fariseo lo seleccionó a Jesús, que él era apto para que pudiera ir a su casa. Él dijo, él puede, ¿sí? Porque él cumple con ciertos requisitos y lo dejó entrar. Ahora, en este escenario,
vemos que lo deja entrar, pero lo atiende a su forma, a su manera, como él piensa que corresponde. Había ciertas cosas que debía hacer o podía hacer como anfitrión, pero él no las hizo. ¿Sí? Y de pronto en este escenario hay una mujer que aparece en escena, que es una mujer que la describe el texto como pecadora. ¿Sí? Lo que está diciendo, no todos somos pecadores, sino alguien que era considerada pecadora por la sociedad. Podríamos llegar a decir que era prostituta o no necesariamente, pero era pecadora. ¿Sí? No era digna de entrar a la casa de un judío y mucho menos de un fariseo. Ahora de pronto, ustedes saben que los fariseos y los saduceos conformaban el Sanedrín. Era un grupo, ¿sí?, político-religioso que, como buenos políticos, eran mafiosos. Ya lo hemos enseñado eso en el libro de Hechos. Y que ellos hacían y torcían todas las cosas para sus propios beneficios. Cosa muy parecida a lo que funciona con la política en el tiempo presente. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de algo raro. Un sistema que conocemos. Bueno, entra a la casa de este hombre, pero ella se estaba jugando todo. El entrar a la casa de la forma que lo hace, se jugaba todo. Para ella lo más importante era, se escuchó que Jesús estaba ahí y vio una oportunidad. Y dijo, ahora puedo ir a Jesús. Cueste lo que cueste, no importa lo que pase. Porque ella sabía lo que vivía por dentro. Ella sabía todo lo que implicaba su propia vida, que desagradaba a Dios. Y ella se acerca de una forma humillándose y exponiendo hasta su propia vida, lo que pueda llegar a pasar no importa. Lo que importa es, hay una oportunidad, está Jesús ahí y allá voy. Y cuando vemos eso, vemos que ella hizo lo que todo el otro hombre, el fariseo, no hizo. Y Jesús le va a poner en evidencia todas esas cosas, esa comparación. Pero le va a decir justamente algo muy importante ahí, ¿sí? Porque el fariseo, ¿sí?, era una persona culta, una persona que tenía entendimiento, que discernía, que pensaba bien. Y Jesús le hace una pregunta que lo va a reflejar en esa respuesta donde dice, rectamente has juzgado. Estás en lo cierto. Y detrás de eso, justamente, él le va a decir a esta mujer, la mira y le dice, tus pecados son perdonados. Wow, eso son las palabras más importantes que puedes escuchar en toda tu vida. Que el Dios de gloria, el Dios del universo, el Dios de todo, diga, tus pecados son perdonados. Eso por dentro genera un estallido, algo que no podemos llegar a explicar con palabras, y que solo Dios sabe lo que hace en ese momento en nosotros, en el momento de la salvación, en el momento del perdón. Y dice, tu fe te ha salvado. Ve en paz. No hace falta más nada. Yo te perdoné. Ahora, este escenario que nosotros podemos ver va a reflejar algo que nosotros debemos considerar, ¿sí?, y que podemos evaluar en cuanto a esto que dice versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Sí? Y con esa comparación que le da en cuanto a los deudores, ¿sí?, hay algo real. Hay una deuda que vos podrías pagar,
Entonces, de pronto tendrés una deuda con alguien y precio de hoy son 20.000 pesos. ¿Sí? 20.000 pesos no son nada, no sirven para nada, no haces nada. ¿Sí? Entonces, vos le debés a alguien 20.000 pesos. Vos lo podés pagar, juntás, a lo sumo puede ser no en un mes, pero podés acomodarlo y lo pagás. ¿Es una deuda alcanzable o no? ¿Sí? Ahora de pronto, si vos tenés una deuda de 5 millones, ya ahí, por más que te acomodes, por más que hagas horas extras, por más que hagas lo que hagas, es una deuda impagable. ¿Sí? Entonces, si alguien te dice, los 5 millones que me debes, te los perdono. ¿Cómo te sentís? Saltás de alegría, ¿no? O sea, hay dentro tuyo, wow, sí, no sé, le besás los pies, diríamos los argentinos, ¿no? O sea, no importa qué. O sea, porque claro, hay algo dentro tuyo que vos decís, eso jamás podría pagarlo. O sea, no podría hacerlo. Y claro que hay una reacción mucho mayor en alguien que le han perdonado mucho, distinta a alguien que le ha sido perdonado poco. Y yo puse acá justamente la vida más entregada al Señor es la que entiende lo mucho que le perdonó Dios. ¿Sí? Si vos no entendés, si yo no entiendo lo que Dios ha hecho con tus pecados, lo que costó, si vos no entendés lo que merecías, el sufrimiento eterno, una condenación, si vos no entendés que no eras digno de nada, que lo que te merecía era la muerte eterna, sufriendo eternamente al lado de Satanás, sufriendo al lado de los demonios, sufriendo al lado de todos aquellos que el juicio de Dios en el arca, a través del arca de Noé se manifestó, compartiendo sufrimiento junto con ellos. Y si uno entiende todo lo que Dios ha hecho por uno, por supuesto que puede amar mucho. Pero si vos no entendés y yo no entiendo lo mucho que Dios nos ha perdonado, nuestras vidas van a vivir solamente un cristianismo superficial. Muchos se cuestionan los hijos de los misioneros, de los pastores y de hogares cristianos. ¿Por qué? Porque los hijos, ¿sí?, no sufrieron lo que sufrieron sus padres. Sus padres fueron alcanzados en una vida inmoral, llena de vicios, de pecados, y que sufriendo el justo, ¿sí?, merecido por causa de nuestro extravío, y sufriendo un montón de cosas que solo nosotros sabemos, ¿sí? Y en ese momento que estabas completamente hundido allá en lo más profundo, en el hoyo, Dios te rescata y te perdona. El gozo que genera la salvación es algo completamente desbordante. Pero como nuestros hijos no vivieron eso, no tuvieron esa experiencia de haber caminado primeramente por el lado del pecado, la vereda de toda la condenación, no entienden eso. Entonces dicen, no, yo quiero vivir a mi manera, vos no me digas, no me interesa, vos no entendés, eso te pasó a vos, a mí no me va a pasar. Y déjame que yo me equivoque y que yo tome mis decisiones. Y los padres todos con el corazón roto en el piso, porque solo ellos saben lo que les espera, porque ellos ya lo vivieron antes. Entonces, como estos hijos, en el punto de vista de ellos, les fue perdonado poco, porque solamente es en un punto de vista, porque no es la verdad, porque les fue perdonado mucho, al igual que a sus padres, como no ve esa realidad,
quiere vivir el Evangelio a su manera. Y lo que debemos entender en cuanto al perdón es esto. Si vos no tenés el entendimiento de lo que Dios ha hecho con vos, no vas a poder perdonar. Tenés que entender todo lo que le costó a Dios tu salvación. Cuando entiendas eso, estás a un pasito de poder vivir el perdón de Dios, de experimentarlo y poder darlo a otros, así como te fue dado a vos. El segundo punto es, el perdón es parte del mandato de ser misericordioso. Así que el segundo punto es, el perdón es parte del mandato de ser misericordioso. Efesios 4:32. Efesios 4:32. José, ¿puedes leerlo, por favor? Ahí vamos a ver justamente uno de los mandatos del Señor en cuanto a esto, para la iglesia, para nosotros. ¿Qué es lo que dice en cuanto a esto, ¿no? En Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muchas gracias. Entonces, acá debemos entender que es un mandato, es un mandamiento, ¿sí? Y este mandamiento, el versículo 32 dice, hay un mandato de que seamos benignos y hay un mandamiento de que seamos misericordiosos. La forma en que somos misericordiosos, ¿sí? Recuerden el concepto de misericordia, es mirar al que está en la miseria y compadecerme de él. Entonces, hay un mandato de que Dios de alguna manera nos obliga a que miremos al que está en la miseria y que lo ayudemos. ¿Y cuál es la forma de ayudarlo? A través del perdón. En este caso, en este versículo. El perdón, ¿sí?, es parte de la misericordia. El perdón es parte de que seas un hombre o una mujer misericordioso. Entonces, hay un mandato claro, hay una claridad en que esto no se trata, como hemos dicho muchas veces, de sentimientos, de emociones, como dirían los mexicanos, que no me nace, ¿sí? No es por sentimiento, tampoco es si querés hacerlo. Dios no te está preguntando si vos querés perdonar a alguien. Dios te está mandando con la autoridad de Dios, con la autoridad del Creador, con la autoridad del Salvador, con la autoridad del ser el propio dueño de la iglesia, te dice, no se trata que vos quieras o no quieras hacer algo. Se trata de algo que debes hacer. Eso viene con toda autoridad del cielo, de lo alto. Es un mandato. Y luego usa una comparación, ¿sí? Es importante que nosotros podamos ver que Dios muchas veces nos va a hablar en cómo entendemos, ¿sí? En comparaciones. En este caso dice que esto tiene que darse como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿sí? Entonces hay que mirar eso, esa comparación hay que verla. Hay que ver justamente que nosotros, según Romanos capítulo 5, dice que éramos enemigos de Dios, que no merecíamos nada más que su justa ira. Enemigos de Dios. Y nos va a decir justamente que aún siendo enemigos de Dios, aún estando en la condición de pecadores, Dios envió a su Hijo, a Cristo, para que Él ocupe todo el lugar de la justicia en esa cruz. Toda la ira que merecía aquel
hombre, aquella mujer, por ser enemigo de Dios, la lleva el Hijo. Y a partir de eso, ya no le son tomados en cuenta sus pecados, porque ahora fuimos declarados justos. La justicia de Cristo se imparte en nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ahora, este evento significa que Dios no ve más el pecado, significa que Dios no está viendo todas las cosas que hicimos siendo enemigos de Dios. ¿Acaso significa eso? Observemos ahí Jeremías 31:34, por favor. Jeremías 31:34. Le voy a pedir a Maxi que pueda leer, por favor. Jeremías 31:34. Y nos enseñará más ninguno prójimo, y ninguno su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de estos hasta el más grande. Dice Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Hasta ahí, gracias. Entonces, ¿qué dice acá este pasaje? Que va a haber un momento futuro, ¿sí?, donde Dios mismo toma una decisión con un grupo de la humanidad. ¿Sí? Aunque es un evento escatológico, un evento futuro, ¿sí?, y que todavía no hemos llegado a esa plenitud, ¿sí?, pero sí en parte, existe esta realidad, que Dios hace una promesa: perdonaré la maldad de ellos. Él promete hacerlo. Y dice: y no me acordaré más de sus pecados. Ahora, si vos creés que es difícil perdonar por todos los años que te han ofendido, que te han lastimado, porque todo eso está en tu mente ahí y demás, y vos no querés perdonar, déjame decirte esto: Dios, ¿sí?, es alguien que nosotros no podemos llegar a definir de ninguna manera y no podemos descubrir toda la grandeza de este Dios que tenemos. Pero Dios no solo puede estar en todo lugar a la vez, sino que Dios sabe lo que haríamos en cada decisión y todas sus posibilidades de toda la humanidad. Y que Dios, así como puede tener en su mente algo que para nosotros es pasado, Él lo tiene presente. Es como cuando uno dice: Dios está viendo la creación de Lucifer, y al mismo momento está viendo su caída, y al mismo momento está viendo su descenso en la muerte segunda. Y Dios puede hacer todo eso. Y Él dice que toma una decisión de no traer más a la memoria esos pecados, esa maldad pasada. No que Él no la tiene en su mente, sino que no la va a traer para juicio, que no la va a traer para condena, que no la va a traer para acusar a alguien. ¿Por qué? Porque Él lo promete. Y Dios no es hombre para mentir. Y si Él dice esto, lo cumple. Y de igual manera,
nosotros debemos perdonar. No que no tengas en tu mente cosas que te hayan hecho. No que no tengas en tu mente lo que viviste y te hicieron tus padres. No que no tengas en tu mente todas las cosas que te hizo tu esposo o tu esposa. No que no tengas en tu mente todo lo que te hicieron tus hijos, cómo te han lastimado. No que no tengas en tu mente quizás las traiciones que te han hecho. No que no tengas en tu mente, ¿sí?, todas las cosas que dijeron de vos. No que no tengas en tu mente cosas que vos, ¿sí?, hiciste y cosas que no hiciste. El punto no está en eso, el punto está en tomar una decisión. Que Él nos manda a hacer algo que Él mismo ha hecho con nosotros. Y permítame usar esta comparación, que no tiene que ver con esto, pero Jesús dijo, ejemplo os he dado. Este Dios maravilloso tenemos, que modela cómo se debe vivir y que Él mismo se pone como un máximo y perfecto ejemplo de que eso que nos está pidiendo a nosotros es algo que ya hizo con nosotros. Entonces, el hecho de perdonar es tomar la decisión de obedecer a Dios y no obedecer a la maldad de tu corazón y no obedecer al pecado que mora en vos y no obedecer a Satanás, y que te parás firmemente en el Señor con toda la autoridad que Él te da y con toda la fuerza del Espíritu Santo para decidir, yo no entrego más mis miembros al pecado y decido obedecer y agradar a aquel que murió por mí. Así que el perdón es parte del mandamiento de ser misericordioso. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Imposible? No. Tercero, el perdón es parte de la vestimenta del cristiano. Así que acá vemos Colosenses capítulo 3, acompáñame ahí, versículo 12 al 13. Así que hay una forma que tenemos nosotros ahora de vestirnos que es completamente distinta a como me vestía antes de conocer al Señor. Antes mi vestimenta era de inmundicia, de pecado, de avaricia, de egoísmo, ¿sí? Estaba llena de adulterio, llena de malos pensamientos, de idolatría, de fornicación, ¿sí? Lleno de lujuria, lleno de todo lo que implica una vida viciada en uno mismo, yendo junto con la corriente de este mundo. Ahora, como fuimos salvos y el Señor nos ha dado la salvación, nos hizo una nueva criatura, y ahora, como nueva criatura, tenemos la posibilidad de vestirnos con una vestimenta que no es a la que teníamos antes, que no es la misma. Entonces, Colosenses 3, 12 al 13 dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que cuando estamos hablando de esto, cuando estamos hablando justamente del perdón, tenemos que ver que justamente es parte de nuestra vestimenta. Es parte de la vestimenta del cristiano. Es parte de una vestimenta que tenemos que tomar la decisión de ponernos, ¿sí? Decisión que no podemos hacer solos, solo en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, no podemos estar viviendo en pecado y queriendo poner esa vestimenta. No cuadra, no encaja y no se puede. Si queremos vivir nuestra vida, nuestra manera, con nuestros propios pensamientos, no encaja esa vestimenta, no entra. Y se transforma en hipocresía, ¿sí? Y se manifiesta de esa manera. Pero cuando uno
va en busca del socorro, del auxilio, del perdón de Dios por lo pecador que soy, porque no quiero perdonar y me rebelo a Dios, y cuando yo me humillo delante de su presencia, ¿qué es lo que termina pasando? Ahora que voy hacia Él, que Él me santifica, Él me puede dar la vestimenta. Y vivir como escogido de Dios, santo y amado. Ahora, fíjense que dice justamente soportando y perdonando unos a otros. Y eso que he enseñado en una oportunidad, en un paréntesis de Gálatas, en cuanto a unos a otros, es algo bien importante. Dios ha diseñado un sistema para que su iglesia crezca y que es dar importancia el unos a otros. La responsabilidad de la congregación descansa en vos, en que vos hagas por otros. No en que los otros hagan por vos, sino en que vos hagas por otros. Y acá la Escritura dice que lo que vos tenés que hacer hacia otro, lo que yo tengo que hacer hacia otro, sin importar que lo hagan conmigo, es soportar, es perdonar. Aunque a mí no me perdonen una. Aunque a mí no me toleren nada. Si yo quiero vivir como agrada a Dios, yo debo soportar y debo perdonar a otros. Jamás y de ninguna manera se hace responsable al otro de tu propia responsabilidad y de mi propia responsabilidad. Jamás Dios aprueba que vos llegues a decir, yo no voy a la iglesia, yo no voy a la cena, yo no hago esto porque fulano de tal o porque aquello Mengana y fulana y el otro hicieron esto o aquello. Jamás. Repito, jamás. Jamás Dios justifica tu pecado. Uno debe hacerse cargo y reconocer que su comunión con Dios está rota. Y por culpa mía y que yo rompí mi comunión con Dios, es que no voy a la iglesia, es que no me congrego, es que no participo de la cena, es que no leo la Biblia, es que no hago esto y lo otro. Cuando comiences a aceptar tus culpas, vas a estar un pasito más de alcanzar la madurez. Cuando entiendas que la responsabilidad recae sobre vos y que Dios te hace 100% responsable a vos y no a otro. Ya hemos enseñado sobre el tribunal de Cristo. Ya hemos enseñado que nadie se va a salvar, ningún creyente se va a salvar de que sean puestas sus obras en ese momento en el tribunal de Cristo. Y que sus obras van a ser pesadas. Y que ninguna justificación hay para aquellos que han decidido desobedecer a Dios. Ninguna. Jamás. Ahora sí hay para los tropiezos consecuencias. Pero a ellos los juzgará Dios. Vos encargarte de ser juzgado. Vos encargarte de autoexaminarte. Yo debo encargarme de examinar mi conducta, mi proceder en Cristo, mi relación con el Señor, mi relación con mis hermanos, porque yo debo dar cuenta de eso, no de los otros, sino de mí. Imagínense al Señor yendo camino hacia la cruz, sufriendo todo eso y diciendo, pero yo no tengo la culpa. ¿Por qué tengo que ir yo? Porque es injusto. Porque al final yo tengo que hacer esto, aquello y lo otro. ¿Se imaginan ese escenario? Él se hizo cargo de cosas que Él nunca hizo. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó. Y sin embargo, sufrió toda la ira de Dios. Entonces, si Él, que no tuvo la culpa, inocente, estuvo dispuesto a dar su vida por los otros,
¿cuánto más vos y yo tenemos que estar dispuestos a perdonar y soportar al otro? Porque eso mismo hizo Cristo. Soportó y perdonó cosas que Él no había causado, cosas que Él no había tenido nada que ver. Pero Él se hizo cargo, Él llevó eso porque Él entendía que Él era el único camino hacia Dios. Y Él lo hizo. Y cuando vos ves eso, vos decís, así tengo que hacerlo yo. De la misma manera que Él lo hizo. Y eso lo hizo durante toda su vida y es culminado ahí en la cruz, cuando mira a todos contradiciendo, hablando mal de Él, injuriando, maldiciéndolo mientras Él estaba, imagínense esto, Él estaba sufriendo por esa persona que lo estaba maldiciendo. Él estaba en ese lugar para que ese soldado pudiera tener la posibilidad de ser perdonado. Y mirando ahí a estas personas que lo injuriaban y que le hacían estas cosas aberrantes, en semejante humillación, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No se trata acá de echar culpa, se trata de hacer lo que debo. Y estar dispuesto a dar tu vida aún por aquellos que te lastiman. Porque si Cristo dio su vida por la iglesia, vos y yo somos llamados a dar nuestra vida por la iglesia, aunque nos claven puñales. Y eso no es hipocresía, eso es amor. Y me enseñó mi Maestro, mi Salvador. Y Él te enseña a vos también lo mismo, que no importa cuántas cosas te hagan, vos debés perdonar como Cristo lo hizo. Cuarto, el perdón es un deber personal. ¿Sí? Mateo 18, acompáñeme ahí por favor. Mateo 18. Mateo 18, versículo 15 al 22, habla justamente de una situación, un escenario bastante incómodo, pero versículo 15, 18-15 de Mateo dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y acá tenemos, ¿sí? Y uso esta expresión, ¿sí? Títulos largos, puntos largos, no soy bueno para esto, ya les dije. El perdón es un deber personal, pero la reacción del agresor determina su propio futuro. ¿Sí? Entonces, este pasaje nos está diciendo, nos dice a nosotros: si alguien peca contra vos, no vayas y armes un complot, no vayas y busques un montón de personas, andá y reprendelo estando tú y él solo, nada más, punto. Eso es lo correcto. No, porque yo tengo que ir y tengo que juntar y... No, tú y él solos.
porque es importante conservar la santidad del cuerpo, de la iglesia. Y para que eso no salga fuera de eso, tiene que ser siempre un ámbito privado y círculo cerrado, y que eso no se divulgue. Para que eso no se divulgue, tienen que estar las personas menos involucradas posible, porque eso no lo digo yo, sino que Dios mismo lo dice. Y esa es la forma bíblica, la forma correcta, estando tú y él solos. Ahora, si no te oye, si hay sigue y persiste de esta manera, ahí sí hay que buscar personas que atestiguen cuál es su reacción. Y si la persona no quiere cambiar, se revela todo eso, se comunica a la iglesia y se lo quita de comunión de la iglesia. En palabras argentinas, lo echamos fuera. No tiene acceso, nunca más. Hasta que no vuelva arrepentido y acepte todo el proceso, prohibida la entrada a la congregación. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que dice después? Entonces Pedro dice, ¿con que le perdone 7 va? No. 70 veces 7. Nosotros pensamos a veces que para que yo perdone al otro, el otro tiene que reconocer que se equivocó. Y eso es mentira. Para que vos perdones a alguien, solo se necesita obedecer a Dios y lo perdonás. Aunque no hables con la persona, lo perdonás. Y cuando vas a reprenderlo estando tú y él solo, ya lo perdonaste antes. Solo vas a hablar con esa persona porque tenés misericordia y no querés que siga en eso. Pero solo es consecuencia del perdón que hay adentro de uno, de esa decisión que hay adentro. Y por amor a mi hermano, voy a esperar que en esa confrontación exista un cambio. Pero mi perdón ya fue antes. Y si uno dice, no, pero no sabes cuánta le perdoné a mi esposo, cuánto le perdoné a mi esposa, ya estoy hasta acá de perdonarle. Debemos ver la Escritura y ver que lo que el Señor está diciendo es que siempre tiene que existir dentro tuyo el perdón. El perdón es la manifestación de la salvación en tu vida. Es lo único que te puede capacitar para perdonar sinceramente. Aunque te haga 1.000.000 de veces algo y no haya reconocido una, vos tenés que estar delante del Señor tranquilo que siempre lo has perdonado. Y es una decisión de por vida. Uno decide perdonar sin importar la reacción del otro. Lo que el pasaje de Mateo está diciendo es que vos podés perdonarlo, pero su conducta merece ser tratada según la gravedad de su pecado. Y ahí actúa la congregación en juzgar la conducta de este hermano o de esta hermana. Pero no es que no lo han perdonado. Todos lo han perdonado. El tema es que hay que juzgar esta conducta. ¿Sí? Y si la persona no decide recibir esa corrección, va a terminar siendo excomulgado, fuera de la comunión, no más comunión con la iglesia, con el cuerpo, echado fuera. Ahora, no depende del que ha recibido la afrenta la responsabilidad de eso, sino que eso es lo que esa persona es responsable, porque ya enseñamos que cada uno
es responsable de sus decisiones, de su propia conducta, y no echamos culpas a nadie más que a uno mismo. Entonces, el perdón es un deber personal, pero la reacción del agresor determina su propio futuro. ¿Sí? Entonces, ya dijimos, perdonar es una decisión, hay que olvidar, aunque lo tenga en la mente, aunque no quiera hacerlo, Dios me llama a hacerlo y me ordena hacerlo. Ahora estamos diciendo que el perdón lo tenemos que ejercer con toda nuestra vida, con la misma persona, no importa, siempre. No estamos hablando de tomar decisiones fuera, estamos hablando de lo que hay dentro del corazón. ¿Sí? Y ahora, el quinto y último punto es: el perdón en mi vida determina si Dios me perdona. Vuelvo a repetir esto. El perdón en mi vida determina si Dios me perdona. Mateo 18, 23 al 32. Sí, dice así. El Señor sigue hablando del tema diciendo: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia conmigo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué no me pagaste? ¿Por qué no me pagaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Es un pasaje complicado porque en muchas ocasiones uno puede tornar en conceptos de pérdida de salvación. Nada tiene que ver con eso. La enseñanza principal está en el perdón. Y lo que está diciendo acá este pasaje es en cuanto a tomar decisiones. Y acá vemos justamente que hubo un hombre que tenía una deuda muy importante y que no podía pagarla. ¿Qué es lo que la justicia permitía? Lo que dice el pasaje. Lo legal y la ley dice que tenía que cumplir la condena. Y lo que vemos en el pasaje, privarse de su familia, que haya consecuencias, ¿para qué? Para pagar. Eso él sabía desde antes, que eso era así. Él no cumplió los términos, entonces la justicia aplicaba de que eso es lo que debía pasar. Pero cuando vio a esta persona tan ahí pidiendo misericordia, pidiendo paciencia, lo perdona. No solo lo perdona, él perdona toda su deuda. ¿Y qué es la reacción? ¿Qué es lo que espera? Que esta persona que recibió ese perdón de esa deuda impagable haga también lo mismo con otros. Pero no. Agarraba del cuello, ahorcando y obligando a la persona: vos me tenés que pagar todo lo que me debés. Es lo justo. Es lo que me merezco, vos tenés que pagarme todo. Pero no, te voy a pagar, por favor, esto. No me importa nada lo que vos me decís. Lo que es justo es justo. A la cárcel.
los consiervos, las otras personas ven ese escenario y no pueden entender lo que estaban viendo. El pasaje dice ahí, se entristecieron mucho, porque todos los demás sabían todo lo que había pasado. Todos los que estaban presentes se entristecen. Y van a hablar con su Señor. Y le ponen al corriente de lo que estaba pasando. Entonces este Señor va a actuar. Así que no has querido perdonar como te perdoné. Anda lo que merece. Toma tu merecido. Si vos no perdonás a los que te ofenden, estás en pecado. Y si estás en pecado, se rompe la comunión con Dios el Padre. Podés orar todo lo que quieras, podés leer la Biblia todas las veces que quieras, podés venir al culto todas las veces que quieras, podés participar de la Santa Cena todas las veces que quieras, pero estás lejos de Dios. Porque Dios no te está perdonando porque vos estás en pecado, porque decidiste no perdonar a tu hermano. Podés tener todo el conocimiento de teología, de ciencias, podés tener todo un montón de argumentos, enseñanza bíblica, podés saber todo el Pentateuco de memoria, pero si no perdonás a tu hermano, no podés recibir el perdón cotidiano que Dios promete dar a los que le buscan. Y estás andando en las tinieblas. Y estás andando en las tinieblas. Y por lo tanto, estás haciendo las obras de Satanás, las obras del diablo. ¿Por qué? Porque te estás encontrando en tinieblas. Y hasta que no decidas perdonar, no importa cuánto hagas, cuánto digas, cuánto prediques, Dios no está aprobando tu vida. Dios no está aprobando tu conducta. Y Dios no te perdona. No te da la limpieza para estar en comunión. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Estas son las enseñanzas que Él ha dado. Este es el ABC de nuestra vida cristiana. Podemos tener muchísimos años de creyentes, pero si no vivimos el ABC de nuestra vida cristiana, todo es heno y hojarasca. El resto no sirve. Y no solo que no sirve, sino que empezás a trabajar para el enemigo. Y tu vida y tu conducta causa divisiones dentro de la iglesia del Señor. Y debes recordar algo que hemos estado estudiando, que Dios es celoso y que no va a permitir que alguien destruya la iglesia de Dios. Y el que hace esto, Dios le destruirá a él. Esta es la enseñanza de la Escritura. No hay mandamientos de hombres en medio de todo esto. Esto es solo Escritura, es lo que Dios dice. Y espero que recapacitemos y evaluemos nuestra conducta y pensemos si no hemos perdonado a alguien de años y pensemos si no has perdonado a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, si no has perdonado a tu papá, si no has perdonado a un compañero de trabajo, pensá si no has perdonado a alguien de la escuela, pensá si no perdonaste a alguien en la secundaria, pensá si no perdonaste a alguien que te hizo una estafa con una venta de algo. Pensá justamente y evalúa si no has perdonado a alguien de esta congregación. Y si no lo hiciste, salí corriendo de este culto y pedí perdón al Señor, auxilio y socorro, para que la gracia de Dios te llene y aunque abunde el pecado,
sobreabunde la gracia. Puestos de pie oramos y terminamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, hay una clara enseñanza en cómo debemos vivir el concepto del perdón. Gracias, Señor, porque realmente no podemos decir que no sabemos, sino que tenemos las herramientas a nuestro alcance. Hoy tenemos tu palabra para acudir a ella, para encontrar en ella todo lo que necesitamos saber y hacer, para saber cómo conducirnos, Señor, en esta vida que nos has dado. Esta vida llena de plenitud, de gozo, de abundancia, una vida completamente nueva, Señor. Que todos podamos tener acceso, que ninguno le demos lugar al diablo, Señor, y a nuestro pecado, a nuestros pensamientos y a todo conocimiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.